Un segundo. Ahí está. Ahí está. Compartir. Listo. Ya. Habíamos visto la clase pasada que sobre la diabetes. Esta es la presentación que vimos. La idea era que ustedes estudiaran por su cuenta un poquitito y vamos a ver 3 casos clínicos que la verdad es que son bastante simples, como para que tengan una idea de cómo es el control ambulatorio de un paciente diabético. Ya. Ya. El primer caso es un hombre de 50 años que acude a evaluación para solicitar chequeo general. No tiene antecedentes mórbidos, trabaja con Sergio y está casado y tiene 3 hijos adultos. Refiero que su madre es diabética y que el año pasado la operaron del corazón. ¿Ya? ¿Qué les parece esto? Un paciente, puede ser cualquier paciente que acude a control. ¿Ya? Profe, ¿Mm? tengo una duda, porque para realizar el screening decía que tenía que ser un paciente con sobrepeso y con un factor de riesgo. Pero en este caso, por ejemplo, no sabemos el IMC, pero sí tiene 2 factores de riesgo. Si es que tengo más de un factor de riesgo, igual necesito hacer el screening. Es que mira, depende, porque en el fondo si un paciente viene porque tiene un familiar diabético y quiere hacerse una glicemia, uno se la va a solicitar, independiente que esté dentro de lo que es el screening o no. Pero en general, como concepto poblacional, para aquellas personas que van a trabajar en atención primaria, tienen que saber que dentro de la población que ustedes atienden, los pacientes que tienen estas características, que es un paciente con sobrepeso y que además tiene dos de los factores de riesgo, siempre uno debería hacerle una glicemia, te la solicite o no. ¿Ok? La verdad es que según esas guías es como casi toda la población que entra en el screening de glicemia, salvo a los pacientes que son jóvenes y que son jóvenes y delgados. Ya, entonces al examen físico tiene piel y mucosa rosada, levemente seca, se observan acrocordones en zona del cuello y aumento de la pigmentación del pliegue axilar y cervical. ¿Qué les suena a eso del examen físico? Con acantosis nigricans. Acantosis nigricans y los acrocordones. ¿Qué significa la acantosis nigricans y los acrocordones? Lo dijeron por ahí. Resistencia a la insulina. Resistencia insulínica. O sea, ya hay un hallazgo al examen físico que te hace sospechar resistencia insulínica. Además tiene un peso de 90 kilos y una talla de 1,70 m. ¿Alguien le puede calcular el IMC a este paciente? El IMC de 31.1. 31.1, muy bien, ya. Y una presión arterial de 150/100, frecuencia cardíaca 70, frecuencia respiratoria de 15. ¿Qué les parece esa presión? Elevada. Mi presión está elevada. Debería ser una hipertensión grado 1, quizás hay que observar. Claro, nos faltan más controles, ¿no es cierto? Pero más o menos, lo más probable es que este paciente tenga una hipertensión. Ya. Entonces, con la anamnesis y el examen físico, ¿qué diagnósticos presuntivos o hipótesis diagnósticas usted plantearía en este paciente? Claramente sería la obesidad por su índice de masa corporal, ¿Ya? una posible hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 por su índice de masa corporal sobre 25 y tener... ¿Cómo le vas a diagnósticar diabetes sin tener la glicemia? No, me refiero como a hipótesis que es posible, tendría que ser como dice resistencia presuntivo. Una hipótesis podría ser resistencia insulínica, porque hay hallazgo al examen físico, pero no sabemos todavía porque necesitamos el laboratorio, ¿ya?
pero sí Doctora, está bien. perdón, Ujú. ¿en este caso sería mejor poner como un síndrome metabólico o solamente Sí, resistencia a la insulina? sí, puede ser un síndrome metabólico también, pero lo importante es que ustedes tengan como una sospecha, ¿ya? O sea, este paciente tiene una sospecha de ser diabético o una sospecha de ser resistente a insulínico, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitarle una glicemia ayuna. Ya, la hipótesis diagnóstica, entonces, una posible resistente, es una hipótesis, o sea, no tenemos el diagnóstico todavía, posible resistencia insulínica, obesidad, y me faltó hipertensión acá, se me olvidó ponerla. El antecedente familiar de primer grado con diabetes, que es importante para después el índice de sospecha, en el fondo. Ya, entonces, ¿qué más le preguntaría para acotar el estudio a solicitar? Cuando yo tengo ¿Podría haber algún ¿sí? signo como, Quedó. claro, sí, algún síntoma como la polidipsia, polifagia, como para saber en qué circunstancias Entonces, si tuviera una está, diabetes sintomática, claro. ¿ya? ¿Y qué otras cosas le gustaría saber? Preguntarle acerca de su dieta, si la considera saludable o no, si es que se considera una persona sedentaria, o porque si bien es conserje, quizá igual el caballero hace bicicleta o otro tipo de actividad física. Sí, También me súper bien, gustaría súper saber bien. perdón, me gustaría saber el antecedente familiar, si es que tiene algún familiar de primer grado con un antecedente de alguna diabetes. Súper bien. Él dijo que tenía el anamnesis la mamá con una diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Qué otras cosas más le preguntan a un paciente la anamnesis? Esto es una pregunta general, ¿no? ¿Qué más le faltó preguntarle? Que nos sirve para situarlo en cuanto a su riesgo cardiovascular. Si fuma, Consumo de alcohol, tabaco, droga. Si fuma, ¿el consumo de alcohol te aumenta el riesgo cardiovascular solo por consumir? No. No, ¿no es cierto? Sino que, claro, en el paciente si es alcohólico sí tiene mayor riesgo de todo, o tiene insuficiencia hepática también, pero el tabaquismo, ¿no es cierto? Si fuma. Ya. Ya, entonces las preguntas adicionales creo que ustedes las dijeron todas. Nos faltó uso de medicamentos. Los hábitos alimenticios, si es sedentario o no, si fuma y si tiene algún otro antecedente familiar de enfermedades metabólicas o de riesgo cardiovascular. Y nos faltó el uso de medicamentos, que eso es importante para saber si él usa algún medicamento que le pudiera generar más resistencia insulínica o podría contractuar con alguna de las terapias que yo le quiero dejar. Doctora, perdón, es que no sé si es que habían alergias. Sí, también, bueno, es parte de la anamnesis. No le preguntamos si tenía alergias o no. Ya. ¿Qué exámenes de laboratorio le solicitaría? Glicemia en ayuna. Glicemia en ayuna, muy bien. ¿Qué más? Hemoglobina glicosilada. un perfil Ya. lipídico, Muy bien. ¿Qué más? orina completa, Ya. Súper. Ya, entonces, un perfil bioquímico que lleva la glicemia, que de repente es preferible pedirle el perfil completo más que la glicemia sola, como para obtener más información. Un hemograma, ya que se está haciendo un chequeo, es bueno saber si el paciente tiene una anemia o no. Muchas veces en los pacientes diabéticos y que son gorditos es bueno tener un perfil tiroideo, porque acuérdense que el hipotiroidismo y la diabetes a veces se presentan en forma conjunta, ¿ya? Hemoglobina glicosilada, una creatinina, función renal, perfil lipídico, orina completa, y yo le agregué electrocardiograma y radiografía de tórax, más que nada para evaluar riesgo vascular, porque el paciente probablemente tiene una hipertensión. Ya. ¿Alguna duda con este caso? lo de la radiografía de tórax no me queda claro, Sí, doctora. no, si yo se lo agregué eso porque la idea era que en el fondo ustedes me dijeran que el paciente era muy probable que fuera hipertenso, después obviamente le vamos a objetivar el diagnóstico tomándole ¿cómo se llama? Unas pruebas seriadas de presión arterial, pero si su diagnóstico hipotético lo confirmamos de hipertensión, le vamos a hacer estas dos. ¿Y por qué es importante? Porque si el paciente es diabético,
Además, tiene otro factor de riesgo cardiovascular que es la hipertensión. Entonces vamos a ser un poquito más agresivos en el tratamiento, ¿no es cierto? Doctora, Ujú. ¿cuándo pido una prueba de tolerancia a la glucosa? Ah, ya. En este paciente, por ejemplo, yo les voy a dar el posible resultado. Si la hemoglobina glicosilada les resultó que era 6,5 y la glicemia ayuna era de 110. Ya. ¿Es eso una diabetes? No, es No. mayor a 6,5 la hemoglobina glicosilada para diagnosticar la diabetes. Y si es que Ya. nos daba ¿Y la glicemia? la glicemia en ayuna, ¿cuánto era, perdón? 110. 110. Entonces ahí habría que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa oral para ver cuánto, después de las 2 horas de carga, cuánta glicemia tiene el paciente. Ya. ¿Y si fuera la glicemia de 90? Tendría solamente una intolerancia a la glucosa oral. O sea, una alteración Glicemia de ayuna la 90. glicemia en ayuno. ¿Ya? No, entonces descartamos, de entrada 90, ¿Sí? entonces ahí descartaríamos la diabetes. Lo ¿Te quedarías volveríamos a tranquilo controlar tú? en 3 años más. ¿Te quedarías tranquilo tú? Yo creo que igual le tomaría la Con todo prueba de tolerancia a la eso, glucosa sí. porque tiene el índice de masa corporal Es alto y factor gordito, de tiene riesgo. antecedente de diabetes, tiene acantosis, ¿ya? O sea, si este paciente tiene una glicemia que no me hace el diagnóstico de la diabetes, yo sí o sí le tomo el test de tolerancia, ¿ya? Le puse el valor de 110 porque cuando hay una glicemia 110 uno siempre pide un test de tolerancia, ¿ya? Cuando hay ayuna de 110. Pero si la ayuna estuviera normal, eso no significa que el paciente no tenga un hiperinsulinismo o una intolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque puede ser que la glicemia sea normal a costa de una tremenda producción de insulina. ¿Ya? Entonces ahí si yo le hago la curva y el test de tolerancia me va a aparecer alterado. Entonces en ese caso este paciente igual tendría indicación de uso de metformina, que es lo que ocupamos para la intolerancia a la glucosa. Y obviamente a este paciente le vamos a decir con esos valores que igual baje de peso, trate de hacer ejercicio y controle los otros factores de riesgo cardiovascular. Ya. Ya. El caso número 2, una mujer de 45 años, diabética, diagnosticada hace 5 años. Obesa, en tratamiento con metformina 850 vía oral 3 veces al día, acude a control con una hemoglobina glicosilada de 9,5%. Su glicemia ayuna es de 180 miligramos por decilitro y tiene un perfil de colesterol con triglicéridos de 600. El resto es normal. Ya, ¿qué problemas tiene esta paciente? Tiene una diabetes descompensada, ¿Ya? una parte de la obesidad y una hipertrigliceridemia. Súper bien, o sea, tiene una diabetes descompensada, tiene una hipertrigliceridemia y es obesa. ¿Ya? Está con dosis máxima de metformina, que esa es la dosis máxima 850 3 veces al día. Y aún con esa dosis máxima mantiene una hemoglobina glicosilada de 9,5. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes con esta paciente? Tendríamos que iniciar terapia con NPH. Ya, muy bien. O sea, el algoritmo ¿cómo se llama? Del GES dice que ya con una hemoglobina glicosilada mayor a 9, uno debería usar terapia con NPH. ¿Y cómo parte la NPH? Yo no sé, doctora. Ya. Mira, norma? esto, sí, eso. Esto es, lo que está puesto en el GES es un poquito diferente a las normas de la Asociación Americana de Diabetes y esas son un poco diferentes a las normas de la Asociación Europea de Diabetes, ¿ya? Pero ahí siempre va a depender mucho del paciente y de los costos y de todos los factores de riesgo que tenga. Por ejemplo, en general, si los pacientes son obesos, nosotros vamos a tratar de priorizar un medicamento que no los haga engordar, ¿ya? Porque la metformina te hace bajar un poquito de peso, pero la insulina te hace subir de peso. Y hay otros medicamentos, ¿cómo se llama? Que son los hipoglicemiantes nuevos, que hay algunos que sirven para el sobrepeso y otros no.
Esta paciente, por ejemplo, es una paciente ideal para usar ¿cómo se llama? La vistosa, ya que es medicamento que se inyecta y que se ha demostrado que sirve para control de peso, ¿ya? Y además te controla la glicemia. Y estos son, ¿cómo se llama? Agonistas del receptor del GLP-1, me parece que se llama, ¿ya? Entonces, pero es un medicamento que tiene altísimo costo, entonces no está como a libre disposición para todos los pacientes, pero quizás en el futuro estos costos ya cuando se suelte la licencia va a tener un costo menor. Pero lo que tenemos a nivel de atención primaria es insulina y es metformina y sulfonilureas, ¿ya? Entonces, en esta paciente tú podrías darle una NPH bedtime, que se llama, que es la NPH que se parte a las 10 de la noche, en una dosis bajita. Le podrías partir, por ejemplo, 6 o 8 unidades y a ir regulando. O agregar una sulfonilurea, pero el tema es que la sulfonilurea te va a mejorar el control metabólico en 2 puntos aproximadamente, ¿ya? Y ella tiene una hemoglobina glicosilada de 9.5, está un poquitito pasada y además es obesa, ¿ya? Doctora, perdón, ¿Sí? ¿qué IMC tenía la paciente? No se lo calculé, pero 31. si es obesa tiene que ser mayor a 28. Lo que pasa es que no sería mejor para hacer un tratamiento quirúrgico, porque eso es lo que también aparece en la guía que si tiene sobre 30, si es que no me equivoco, del IMC, Sobre sería 40. candidata para un... ¿Sobre 40? Sobre 40. Sí. Es que lo que pasa es que, a ver, lo que no leyó la guía HEDS de diabetes, dices tú. Sí, En es que general, la indicación del bypass gástrico es con IMC sobre 40 o creo que sobre 35 en pacientes con comorbilidades crónicas que sean refractarias a tratamiento. Eso entiendo que es la indicación. Pero sobre 30 tendría ya la mitad de Chile operado. No, doctora, yo también había leído eso, de 35 con no me comorbilidad acordaba mayor a si 40. era 30 o 35, por eso... 35 probablemente es, o sobre 40 en los pacientes que no tienen comorbilidades. Mira, lo que pasa es que, ojo, hay muchos médicos que operan a los pacientes con IMC, con sobrepeso y no con obesidad, lo cual yo encuentro que es un tema ético que es como para hablarlo en otra ocasión, pero claro, o sea, los médicos que hacen bypass gástrico le ofrecen la panacea a los pacientes que son gorditos y obviamente se transforma como en una cirugía estética, no más que en un control de una enfermedad. ¿Ya? Bueno, ahora después de la pandemia de COVID, capaz que eso cambia, porque todos los pacientes que se han complicado más han sido los pacientes que tienen sobrepeso. Entonces, quizás ahora hagan alguna intervención con IMC más bajo. Pero el problema de la cirugía es que no es así como el oro y el moro, tiene hartas complicaciones asociadas, la de bypass, ¿ya? Entonces, es bien, en general es una cirugía segura, pero lamentablemente hay problemas, o sea, son pacientes que tienen que tener control nutricional mínimo anual, tienen que suplementarse con un montón de cosas, porque si le sacan un pedazo del estómago hay un montón de vitaminas y ¿cómo se llama? Sales y metales que se absorben a nivel del estómago, entonces tiene que estar en control metabólico o control con nutricionista súper seriado, y no todos los pacientes lo hacen, entonces de repente llegan con anemias megaloblásticas o rebotan o hacen mucho más enfermedad tromboembólica. Entonces no es así como que esta cirugía les vaya a resolver todos los problemas. Por eso tiene que estar bien indicado. Sí, Dígame. es que esa era mi duda, porque el año pasado hicimos un caso similar, Ujú, y tiene razón, acabo de revisar, y la guía era sobre 35 el IMC ujú, con comorbilidades, ujú. porque en el estudio parecía que era mucho mejor hacer una cirugía lo antes posible, porque así se disminuía la hemoglobina glicosilada y la calidad de vida mejoraba en los pacientes, pero no tenía idea que era tan complicado el... No, sí, mira, no es que sea, yo tengo un sesgo también porque yo siempre veo las complicaciones, porque las complicaciones se hospitalizan.
pero en general es una cirugía segura, pero el problema yo creo que no es para todos los pacientes. O sea, antiguamente cuando empezó la cirugía de bypass, habían un montón de etapas que había que cumplir para poder hacer la cirugía. Entre ellas, los pacientes tenían que ser realmente refractarios al tratamiento, o sea, tenía que ser una persona que haya intentado hacer bajar de peso y no haya podido, o una persona que, por ejemplo, cuyo trabajo o su vida sea incompatible con hacer rutinas de ejercicio y una dieta adecuada. Tenían que pasar por una evaluación psiquiátrica, un montón de cosas, y ahora nada de eso lo hacen, porque es una cirugía que es rápida de hacer, te da resultados inmediatos y es súper tentadora para mucha gente que tiene sobrepeso y que es mucho más fácil hacerse una cirugía que ir al gimnasio durante un año, ¿no es cierto? Y gastar la plata al gimnasio y hacer dieta y etcétera. Entonces, esos pacientes después rebotan, vuelven a engordar todo y más encima se quedan con un pedazo de estómago menos, que es súper malo, ¿ya? Entonces, yo hoy en día, así como súper honestamente, yo creo que hay un sobreindicación de esta cirugía, porque al final es una cirugía que paga bien al cirujano y le da una solución súper fácil a los pacientes. Entonces, uno tiene que ofrecerla, pero tiene que tener en cuenta todas las limitaciones y, como te decía, no para cualquier paciente. Ya, entonces Muchas esta gracias, paciente, doctora. de nada. Esta paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 9.5, por lo tanto lo ideal para ella, si tenemos recursos limitados, es partir con una NPH nocturna. ¿Por qué NPH nocturna? Por dos razones. Se le da a las 22 horas para que evitar las hipoglicemias en la mitad de la noche. Recuerden que la NPH tiene una vía media que es de 12 horas, pero tiene un pic a las 6 horas. Entonces, darla a las 22 horas significa que aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana va a ser el pic de acción y a esa hora el paciente va a estar profundamente dormido, entonces si hace un poquito de hipoglicemia se va a dar cuenta. Los riesgos de estas terapias, obviamente, a diferencia de la metformina, las terapias con insulina o con sulfonilurea son las hipoglicemias. Con la metformina, el problema que hay es la intolerancia, porque produce muchas alteraciones gástricas. Está descrito aproximadamente un 30% de los pacientes que tienen diarrea, igual es un porcentaje elevado, ¿ya? Y a veces puede ser inicial nomás, o a veces cambian la marca del medicamento y con algunos hay más efectos adversos y con otros menos. También existe toda esta cosa que produce distensión abdominal y molestias, por eso hay que siempre tener una alternativa al tratamiento de la metformina. Clínicamente es como la mejor opción, porque es un medicamento económico y que tiene un efecto que es súper bueno, ¿ya? Pero y tiene otros efectos más, entonces siempre es el que más usamos, pero tiene esas limitaciones. Y lo otro, que en forma muy frecuente produce acidosis láctica, entonces estaría contraindicada en la insuficiencia renal, en la insuficiencia hepática avanzada, en la insuficiencia cardíaca congestiva, y habría que suspenderla antes de una cirugía o de un examen radiológico con uso de contraste. Esta paciente tiene una glicemia ayuna súper alta y eso, el mayor daño asociado ¿cómo se llama? A secuelas crónicas de la diabetes es la alteración de la glicemia ayuna. O sea, esto es lo primero que siempre hay que modificar, ¿ya? Entonces, es súper importante en esta paciente ser como bien estricto en cuanto al control metabólico. Y lo otro, que este triglicérido 600 probablemente es secundario a la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, a la medida que yo logre un buen control metabólico de la glicemia, voy a lograr también un mejor control de los triglicéridos. Y obviamente, igual la voy a tratar con gemfibrosilo 600 o 900 miligramos al día y si fuera más alto, puedo aumentar la dosis. ¿Alguna duda? Doctora, y después le indicó la NPH y cuánto tiempo la reevalúa a ver si es que es necesario aumentar la dosis o disminuirla. O la paciente igual se le dice si es que siente síntomas de hipoglicemia,
no se O sea, ocupe tú menos. acá en los pacientes diabéticos la educación del paciente es fundamental, ¿ya? Eh, bueno, existen en Santiago existe una fundación que se llama DICH, que es la Fundación de Diabéticos de Chile, donde trabajan distintos médicos especialistas y hacen una pega súper bonita en relación a la educación. Entonces, no sé, pues les hacen clases de cocina, les enseñan el cuidado de los pies, todo lo que uno a veces no puede hacer en el consultorio, pero yo siempre he pensado que esto depende tanto de uno, o sea, hoy en día como que la gente siempre pide cambios y cambios y cambios sociales de distintos tipos, pero los cambios son de uno, son individuales. O sea, si tú quieres mejor salud, obviamente dependen de cosas macro también, pero parte de uno. O sea, si tú quieres dar mejor salud a los pacientes, tú tienes que ser lo mejor posible. Y ser lo mejor posible es entregarse con todo. ¿Qué significa eso? No solamente ir a trabajar y cumplir tu horario, sino que siempre buscar lo mejor. Si tú notas que en el lugar donde tú trabajas o en el consultorio donde te va a tocar estar, hay, no sé, pues 50 pacientes diabéticos y están todos descompensados, entonces algo está pasando. O sea, quizás te falta más educación, más control, más estar encima, algo hay que hacer. Y ese algo hay que hacer, lo tienes que hacer tú. No esperar que lo haga el director del consultorio, ni el ministro de salud, no, tú lo tienes que hacer. Entonces, yo creo que en el caso de los pacientes diabéticos, estamos fallando mucho, mucho, mucho en el control metabólico. Y hay tantas cosas que se pueden hacer. O sea, los cita en hacerles, por ejemplo, si tú le preguntas a un paciente diabético qué come, entonces de repente te van a decir, no, yo no como pan porque me dijeron que no podía comer harina, pero come fideo, come arroz, come un montón de cosas porque no entendió entendió que lo único que tenía que hacer es no comer pan. Entonces le falta educación. El paciente también está... ay, chuta, ya no se me acaba. También tienen... uy, ¿qué pasó? Ahí está. Los pacientes también tienen una... no tienen a veces la opción de comprar una dieta, no pueden ir a la feria todos los días, ponte tú a comprar más verduras. Entonces ahí tú te tienes que ajustar a la realidad de tu paciente. Pero ahí uno lo hace. Sí, yo encuentro que la salud primaria es súper, súper importante y muchos la hemos dejado de lado porque uno se aburre y dice, pucha, no, que no estoy aquí, todo más alta, todo desorganizado, pero uno como que espera que otro lo organice, no uno. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, creo yo. Ya. La paciente tiene una diabetes mellitus 2, no insulino requiriente de mal control, que ahora se va a hacer insulino requiriente, obesa y tiene una hipertrigliceridemia. Respecto al control, si le vas a partir insulina, yo creo que lo más prudente es controlarla en una semana. En lo que respecta a la guía GES, estos pacientes no tienen indicación, o sea, tienen indicación de uso de glucómetro, pero ellos el consultorio no se los da. Entonces tienen que comprárselo. Y es lo ideal que se puedan hacer un control de hemoglucotest de ayuna o durante el día para ver si es que hay que modificar esa NPH o no. Ya, ¿qué intervención o intervenciones son las más adecuadas en este momento? Lo que les comentaba, que optimizar la evaluación nutricional, agregar terapia con insulina NPH o análogos de acción prolongada que está dentro de las guías GES, como por ejemplo las insulinas que son la Lispro o la Giardina, que son insulinas de acción prolongada que duran más 24 horas o más. ¿Ya? Y optimizar el control de la glicemia ayuna y tratar la hipertrigliceridemia con el genfibrosilo. Doctora, perdón. Dígame. Una de mis dudas, en parte del tratamiento, ¿no sería prudente también enviarla a salud mental para que ellos hagan una evaluación para ver si es que a lo mejor no tiene un desorden Sí, claro. alimenticio que esté provocando su obesidad? O también, por ejemplo, para el cambio del estilo de vida, que igual vamos a pedir que cambie su estilo de vida radicalmente y además que se inyecte. Sí, claro, yo creo que o sea, sería un tremendo aporte. Pero
a veces la razón por la cual los pacientes son obesos son miles. Ahí uno ojalá pudiera ahondar en la anamnesis de por qué el paciente es obeso. Entonces tenemos uno, que no saben alimentarse, o sea, falta de educación. Dos, que la comida chatarra y rica en carbohidratos es más económica. Tres, que no es totalmente sedentario por opción personal o porque no tiene tiempo para hacer ningún tipo de ejercicio. Yo muchas veces a los pacientes, cuando hacía medicina ambulatoria, les decía que se bajaran de 2 paraderos de micro antes, por ejemplo, ¿ya? Y que caminaran a su trabajo esos 2 paraderos. Y así hacían un pequeño ejercicio todos los días. O lo mismo con la estación de metro, que se bajen antes. O que suban las escaleras, si ven un edificio, que suban por las escaleras y no que suban por el ascensor. Porque tú obviamente no le vas a decir a un paciente que va a atenderse en un consultorio que se meta a un gimnasio y que vaya a la nutricionista y que se haga una dieta con puras cosas con stevia y cosas así, porque no tiene los medios para hacerlo. ¿Ya? Entonces tú te tienes que preocupar y ahondar en cuál es el problema del paciente. Y para eso quizás lo que necesita es asistente social, psicólogo, psiquiatra, todo eso que tú planteas. Ya, acuérdense las metas de control, o sea, esta señora tiene los triglicéridos en 600 y nuestra meta es 150. ¿Ya? Y nuestra meta de control metabólico es hemoglobina glicosilada menor a 7. Entre 7 y 8 en general, pero menor a 7 idealmente. Ya, ¿qué otros exámenes de control les solicitaría? ¿Podría ser un control seriado de presión? Claro, presión arterial. Algo de pruebas renales. No sé si es que se indica el tiro, pero como alguna derivación oftalmólogo Sí, para, está súper ver el tema. descompensante. Entonces, claro, hay que ver todo el daño órgano blanco, ¿no es cierto? Claro, renales, oftalmólogo. Puede ser como un electro, no sé si sería Bien. mucho Sí, pedirlo al tiro. sí, pues sí está con una diabetes descompensada y la diabetes la tenía diagnosticada hace como 4 años, me parece. Va, no los puse. 5 Ya, pero años. son todas esas cosas. Es el control del daño órgano blanco, que es el control oftalmológico, la función renal, una microalbuminuria 24 horas, un electrocardiograma, control de la presión arterial, un perfil lipídico, bueno, ya lo teníamos el triglicérido. Pero todo eso lo tengo que ir chequeando. Y inicialmente, cuando está muy descompensado, lo vamos a hacer bien seguido y después ya vamos a ir distanciando los controles hasta que lleguemos a controles cada 3 meses, que es lo ideal en un diabético. Ya, vamos a ver rápidamente este caso, a ver si alcanzamos. Una mujer de 20 años que acude a control por molestias urinarias y sensación febril, refiere bajo de peso, aproximadamente 10 kilos en el último año, sin antecedentes mórbidos, estudia enfermería y refiere que siempre tiene hambre, que come más de lo habitual, pero que aún así no sube de peso. Además le refiere que se despierta a la noche a orinar y que siempre tiene sed. Al examen tiene signos vitales normales, está enflaquecida, piel y mucosa seca, examen pulmonar normal y el abdomen un poquito sensible en el hipogastrio. ¿Hipótesis diagnóstica de esta paciente? Una diabetes mellitus tipo 1. Ya, ¿les parece que podía ser una diabetes mellitus? Un debut, ¿no Es es que cierto? cumple con polidipsia, polifagia. Claro, tiene Aparte, síntomas. sí, yo me inclinaría más por la 1 por ser un antecedente de una paciente delgada y que fueron más repentinos los síntomas. También es joven. Es súper joven, sí. O sea, yo Y le puse también aquí, estudiar, porque todavía no tenemos la glicemia, le puse aquí que una baja de peso en estudio. ¿Ya? ¿Qué me dice? ¿Qué hay que estudiar? no, es que el estrés puede ser un causante del debut de una diabetes mellitus, por eso como ahora empezó a estudiar enfermería, podría ser que... Podría ser también, pero también acuérdate que está con síntomas de infección urinaria, ¿no es cierto? Que eso también puede desencadenar la hiperglicemia. Es una baja de peso en estudio, observación de un debut de diabetes mellitus 1 o 2 sintomática y una hito. Ya, ¿qué exámenes le va a solicitar? Glicemia en ayuna, Ujú. un hemograma,
Podríamos analizar cuerpo cetónico en orina igual. Perfil renal también. ¿Sí? Ya le vamos a pedir siempre hemograma, velocidad de sedimentación, porque la paciente está con baja de peso, perfil bioquímico, hemoglobina glicosilada, VIH, perfil lipídico, orina completa, urocultivo y PCR. ¿Ya? Doctora, Ujú, si esto me saliera normal, tendría que sospechar una neoplasia. claro. ¿Se acuerdan lo que les dije yo, que es lo otro que hay que pedirle a los pacientes que bajan de peso y son jóvenes? De lista Un test de Lisa, un VIH. para VIH. Sí. En el fondo, una baja de peso en una persona joven, neoplasia, diabetes, VIH, hipertiroidismo, pero el hipertiroidismo es bien sintomático, entonces tendría otros síntomas asociados. Y también parasitosis, estas cosas así como infecciones intestinales crónicas, ¿ya? Pero eso va asociado habitualmente a síntomas digestivos. Doctora, ¿Sí? si yo tuviera duda de si es diabetes tipo 1 o tipo 2, ¿se le pediría un péptido C para poder Claro, diferenciar? claro, no siempre lo piden, ¿ah? Pero sí, lo más probable es que esta paciente sea una diabetes tipo 1 que es como más del adulto. ¿Ya? Pero ahí Ya. va a depender cómo se comporte cuánto hay de resistencia insulínica y cuánto hay de déficit de insulina, que a veces coexisten ambos. Chicos, voy a tener que empezar una nueva reunión porque no sé por qué no le puse el tiempo a este Zoom. Pero es bien cortito lo que nos queda. Así que les voy a mandar al tiro por correo para que terminemos este caso. Ok. Gracias, doctora, la esperamos. Ya.
Entonces vamos a volver a... Aquí. Doctora, ¿Sí? disculpe una consulta. El examen que se pide para ver cuánta insulina hay en la sangre, ¿existe eso o no? Para ver la cantidad de insulina, ¿sí? Sí, la Sí, curva de eso. insulina. Eso es la curva de insulina. Sí. Cuando tú haces Ah, el test de tolerancia, tú pides un test de tolerancia con curva de insulina. Entonces, hay veces en que, por ejemplo, el test de tolerancia te puede salir normal y el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo en este caso un paciente que es gordito y que tiene antecedentes familiares de diabetes, entonces tiene hiperinsulinismo y con eso tú ya puedes partirle, te justifica partir la terapia con insulina, o sea, con metformina. con metformina, claro. Ya, gracias. Ya, entonces quedamos en nuestro paciente que le vamos a pedir todos estos exámenes, ¿ya? Y yo le puse un VIH porque igual es un estudio de una baja de peso, entonces es algo que puede aparecer en grupos jóvenes y además que ha ido aumentando en el último tiempo. Y pensando en su hipótesis diagnóstica, ¿qué tratamiento propone para esta paciente? ¿Insulinoterapia? Ya, o sea, lo más probable es que haya que partir con insulinoterapia. Ya, los exámenes son, tiene una glicemia ayuna de 350, una hemoglobina glicosilada de 15, triglicéridos de 500, una orina completa que es compatible con una infección urinaria, glucosuria, un urocultivo positivo para un E. coli sensible, un nitrógeno ureico 25 con una CREA 0,8, o sea, está un poquitito disociado, una cetonemia positiva y un pH de 7,4. O sea, estos pacientes que están con la diabetes bien descompensada y está sintomática, siempre es bueno tener un valor de pH para ver si es que tiene acidemia o no. Ya, y el tratamiento, mira, esta paciente con esos valores y con la diabetes sintomática uno podría manejarlo ambulatorio, pero va a depender si hay acidosis o no. Si en este caso que no hay acidosis, quizás yo podría hacer un intento de manejo ambulatorio, pero tengo que estar súper encima. En general, un debut de una diabetes asociado a una infección tiene una probabilidad alta de complicación, entonces hay que tener mucho ojo. Como esta paciente es enfermera y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un intento de manejar esto en la casa. Puedes tomar mucha agua, empezar tratamiento antibiótico con un antibiótico oral. Ella está sin fiebre, sin otras cosas, así que probablemente es una infección urinaria baja. Y te voy a controlar en 48 horas o en 5 días con la terapia que yo voy a iniciar. Entonces, la terapia inicial, tú puedes indicarle mucha hidratación, iniciar insulina en una dosis de insulina NPH en una dosis de 0,3 unidades kilo día, dividiendo el 75% de la dosis en la mañana y el 25% de la dosis en la noche. Mucha educación y control seriado con hemoglucotest para ajuste de terapia. Lo que hacemos nosotros para que los pacientes puedan, los pacientes que no están hospitalizados y no gasten tanto las cintas reactivas, que son lo más caro que hay, le decimos que durante 5 días se controlen a distintas horas del día, pero siempre preprandial. ¿Ya? Entonces se controle, no sé, pues el día lunes en ayuna, el día martes antes de almuerzo, a las 12 del día o a la 1 de la tarde, el día miércoles que se controle antes de la hora de 11, aproximadamente a las 16 horas, el día jueves que se controle a las 19 horas, o sea, pre-cena. ¿Ya? Y el día viernes que se haga un control como a las 5 de la mañana para saber cómo está el pic de NPH. ¿Y por qué ese control para qué me sirve? Para evitar o controlar las hipoglicemias en la noche. Y obviamente la educación va por todo el speech que tú le tienes que dar de lo importante que es controlarse metabólicamente la diabetes, que esta es una enfermedad que es asintomática la mayoría de las veces, por lo tanto los pacientes no van a saber si se están dañando los órganos o no, y la educación acerca de las hipoglicemias.
ese era otro. Ya, ¿alguna Doctor, pregunta? sí, al final esta paciente era diabética 1 o 2. Claro, es que hay que hacerle un poquito más de estudio, pero lo más probable es que sea una diabética tipo 1, ¿ya? Porque esta es una paciente que requiere insulina, ¿ya? Por lo tanto, ahí tú tienes que estudiarla y si es que hay un déficit de insulina en su cuerpo, es una diabetes tipo 1. Si hay un aumento de la insulina, hay más insulinoresistencia, entonces es una diabética tipo 2. Pero como les digo, hay un espectro en que puede ser un poco de 1 y un poco de 2, ¿ya? O sea que tienen ambos mecanismos fisiopatológicos, disminución de la producción de insulina asociado también a insulinoresistencia. Pero lo que sí tienen que tener claro es que esta paciente es una paciente que hay que tratar con partir al tiro con insulinoterapia. Ya, doctor. Bueno, y lo otro que tiene triglicéridos de 500, que tú podrías esperar un poquitito, hidratarla y volver a controlar en una semana los triglicéridos, porque con el puro uso de la insulina, estos triglicéridos van a bajar. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿Sí? a mí igual me queda la duda de, porque hay distintos tipos de insulina y no sabría cuándo dar una de larga acción o de corta acción, o cuándo indicarla para cada paciente. Mira, en la próxima clase vamos a hablar un poquito de las insulinoterapias. Yo les hice un resumen acá, pero que no alcancé a ponerlo en la presentación, entonces lo voy a agregar en la próxima clase sobre los hipoglicemiantes orales nuevos. Pero respecto a las insulinas, existen de varios tipos. Existen las más viejas, son la insulina cristalina y la insulina NPH, y habitualmente en los pacientes diabéticos tipo 1, antiguamente se hacía terapia solamente con esas insulinas, y en los tipo 2 siempre con hipoglicemiantes orales. Y ya hace varios años atrás se ha incorporado dentro del stock ¿cómo se llama?, de atención primaria, el uso de NPH para los pacientes diabéticos tipo 2, que son insulinorequirientes. La NPH es una insulina de acción intermedia, ya, porque dura aproximadamente entre 12 y 14 horas. Y la usamos en 2 dosis, pero cuando partimos insulinoterapia en un paciente que tiene mucha insulinoresistencia y no logra los niveles adecuados con la terapia con metformina, o con hipoglicemiantes orales en dosis máxima, podemos agregar una NPH nocturna. Y la acción es una curva que va a empezar su acción como a las 3 horas, a las 6 horas va a tener un pic y después va a ir bajando lentamente hasta las 12 horas más o menos, que ahí ya no tiene más acción. Después está la insulina cristalina, que la usamos en tratamiento en conjunto con la NPH en los diabéticos tipo 1. Y uno la ocupa para controlar, porque la NPH controla la glicemia de ayunas principalmente y es como una secreción basal de insulina que trata de imitar la secreción normal, ¿ya? La secreción normal de insulina en el cuerpo es como una cantidad basal de insulina y hace pics en relación a cada vez que nosotros comemos. Entonces la insulina cristalina se ocupa para la hiperglicemia que se produce después de cada comida, ¿ya? Entonces por eso nosotros hacemos un hemoglucotest preprandial en ayunas, antes de almuerzo, antes de once y antes de cena, y administramos la cantidad de insulina correspondiente para corregir ¿cómo se llama?, el valor de hemoglucotest que tengamos en ese momento. Esa es una forma de utilizarla. Esa insulina cristalina tiene un tiempo de acción que es de 6 horas, con un inicio de acción a los 30 minutos, un pic de acción a las 3 horas y después una caída también, ¿ya? Y dura hasta las 6. Después existe ¿cómo se llama?, la ultra rápida, que es la que se está ocupando ahora más en los diabéticos tipo 1, y la ultra rápida tiene una acción inmediata
y tiene una duración total de 3 horas aproximadamente. O sea, tiene un pic inmediato y después caída rápida. Y esa se está ocupando en los pacientes que se hacen conteo de hidrato de carbono. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. No, doctora, al menos yo no. Ya. Es que en los pacientes que tienen un nivel educacional mayor, que por ejemplo pacientes que tienen escolaridad completa y que saben, tienen facilidad para sumar y restar, se propone un régimen que se llama, que es intensificado. Eso significa que se trata de imitar lo más posible como la insulina, como la produciría su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, si esta persona, y tú le das mucho más libertad a estos pacientes en lo que pueden comer y en los horarios para comer. Entonces, tú le dices, yo la verdad es que en la mañana me voy a comer una manzana con un vaso de leche, ¿ya? Entonces tú le enseñas a contar los carbohidratos que tiene la manzana y los carbohidratos que tiene el vaso de leche. Entonces le dices, por cada 20 gramos de carbohidrato, tú te vas a administrar una unidad de insulina, ¿ya? Entonces ellos calculan su desayuno. Mi desayuno, por ejemplo, tiene, no sé, 40 gramos de carbohidrato, por lo tanto me voy a administrar 2 unidades de insulina. Y a eso le tengo que sumar la corrección del hemoglucotest que me salió en la mañana. Si tengo un hemoglucotest de 200 en la mañana, entonces le tengo que sumar una corrección más grande. Si tengo un hemoglucotest de 90 en la mañana, mi corrección va a ser 0. Entonces solamente me voy a administrar la cantidad de unidades que necesito para procesar los carbohidratos que voy a comer. ¿Me entendieron o no? Muy enredado. Sí, por lo menos se entendió. Sí. ¿Entendió, Ese doctor? tipo de esquema es súper choro, se ocupa harto en diabéticos tipo 1 que son, bueno, que como son jóvenes, tú los puedes educar de chiquitito y después siguen toda la vida haciendo esto y ellos conocen muy bien todos los carbohidratos que tienen todas las comidas que ellos consumen. Entonces se van poniendo insulina según lo que van comiendo, ¿ya? Y obviamente esto se acompaña de una dosis de insulina basal de las lentas, que son estas, la Lispro y las Yardina y todas esas cosas, que son insulinas que duran entre 20 y 24 horas. Entonces, ese perfil es muy parecido a la secreción de insulina basal. Todo eso que le estoy diciendo lo indica el especialista. Sí, habitualmente nosotros a nivel primario uno no indica insulinas lentas, pero es bueno que ustedes los conozcan porque les vaya a tocar muchas veces pacientes que están con esos medicamentos y tienen que saber por lo menos cómo los utilizan. Y en los pacientes que tienen un nivel de escolaridad más bajito, ahí se les dan dosis fijas de insulina cristalina o de NPH. O incluso a veces se les entregan jeringas precargadas que vienen con ambas insulinas. Doctora, una consulta. ¿Sí? ¿El lugar de administración de la insulina es dependiendo de qué tipo de insulina es la que se va a administrar? No, siempre se ocupa subcutáneo en un pliegue. ¿Ya? Entonces, habitualmente se ocupa el pliegue abdominal y se recomienda que se vaya utilizando como un reloj. O sea, la punción se vaya haciendo como un reloj. Entonces, así no funciona siempre en el mismo lugar para no producir necrosis del tejido. Y puede ser en el brazo, puede ser en la guatita, donde tengas un pliegue y tejido adiposo. En la pierna a veces se ponen. Ya, muchas gracias. De nada. Ya chicos, ¿alguna otra duda para partir con el otro grupo? Doctora, perdón, ¿me puede dar 5 minutos para con usted? Lo que pasa es que, y mis compañeros, perdón, me expliqué pésimo. Voy a empezar de nuevo. Yo soy el delegado general de como 5.º año y recién tuvimos una reunión con con el nuevo director de carrera. Y Ya. tenemos un pequeño conflicto porque el director de carrera indicó que las secciones que uno tiene que usar a través de la plataforma son las secciones que indica la plataforma y esas son aleatorias, porque nosotros como Santiago y La Serena no pudimos escogerla y nosotros el año pasado tuvimos un conflicto grave con La Serena donde nos amenazaron, a todos nos llegaron amenazas, entonces por eso preferíamos como tenernos separados,
pero no sé si es que usted sabe qué pasa, porque el director me indicó que la asistencia, si bien es flexible, después se va a utilizar como un parámetro para evaluar después. Es Entonces que no no, sé si no usted te sabe. entendí cuál es la pregunta. La Pero, pregunta para mí. lo que pasa, doctor, en la plataforma, ¿a usted las secciones le aparecen separados como Santiago y La Serena o usted no ha revisado? Sí, están separadas. Pero Es que ¿cómo? ¿La de las clases, dices tú? no, Yo no, tengo no, dos secciones distintas, La Serena, una La Serena y uno Santiago. ya, lo que pasa es que no sé si es que están así. Tendríamos que revisar porque una sección, como ninguno de nosotros pudo escoger, las secciones tienen alumnos combinadas. Ah, Ese es ya, el, es no, que no es que seamos, eso lo tienen que resolver con la gente, los administrativos, porque yo la verdad es que no manejo esa información ni tampoco sé cómo se corrige. Entonces, si hay alumnos que están en el grupo de La Serena, que están en el grupo de Santiago, eso lo tienen que hablar con Fanny o con el director de carrera y canalizarlo a través de ellos. ¿Ya? Pero yo tenía entendido que yo tengo dos listas separadas, una que es Santiago y otra que es La Serena. le voy a preguntar a mis compañeros, bueno, aprovechando que están todos en línea, que revisen bien su horario si es que les aparece a todos la misma sección, porque hoy tuvimos esa discusión, porque igual en ginecología y en otorrinolaringología teníamos separados también Santiago y La Serena, pero la doctora Yasmín con el director me indicó que no es así, que las secciones, que fue aleatorio básicamente. Ah, ya, no sabía. Ella me dijo, yo la última información que tuve, que fue a principio de semestre, era que porque yo el año pasado hacía este curso a todos juntos, no estaban las secciones separadas. Y a principio de año, la primera información que nos llegó es que tenía que ser una clase para La Serena y una clase para Santiago. Pero yo y entiendo que muchos docentes más no tenemos compatibilidad de horario para hacer dos clases separadas. Entonces, lo que me dijo después es que se hacía la clase teórica juntos y la clase práctica se hacía separado, que es esta con los casos clínicos. Y eso yo sé que es así desde el principio de marzo. No sé si ahora habrán cambiado de nuevo. Es que nosotros tampoco sabemos porque la universidad ha cambiado 1000 veces. Sí, no, sí sé. Pero bueno, tienen que pensar que están en una universidad que es relativamente nueva y eso pasa en todas las instituciones cuando están partiendo. Entonces, ojalá se pueda ordenar lo antes posible, pero también esta cosa, uno tiene que tratar de ser un poquito más flexible entendiendo la situación. Yo por lo menos no podría hacer dos clases teóricas a horarios diferentes. No tengo cómo meterlo en mi horario porque estoy trabajando en el hospital todos los días, estoy con turnos, con un montón de cosas. Entonces tendría que si fuera así, tendría que abandonar el curso porque no tengo cómo. Y entiendo que es el caso de varios docentes, porque imagínate, estamos en una pandemia, entonces los médicos que trabajamos en servicios de unidades críticas, de hecho, igual es un esfuerzo y feliz, no lo hago así como un sacrificio, porque a mí me gusta mucho hacer esto, preparar las clases, corregir las pruebas, buscarse un horario tranquilo para hacer las clases, porque estamos súper, súper a full. Entonces, yo sé que la información oficial que nos llegó a nosotros, por lo menos, era que la clase teórica se hacía con los dos cursos juntos y la práctica con forma separada, que a mí me pareció que era una buena idea porque es mucho mejor hacer la discusión con grupos más chiquitos. ¿Ya? Pero eso es lo que sé, no sé más. Tendría que conversarlo con ella. Muchas gracias, doctora. Sí, el tema era la parte práctica, que es que no, porque no sería mucho problema, pero como actualizaron la plataforma, si es que no te metes a través de la plataforma, no te cuenta la asistencia, y al parecer la asistencia la van a contar en alguna manera cuando empecemos a La usar la plataforma. asistencia, la asistencia se supone que yo la hago, pero a mí no me está funcionando, ¿ya? Entonces ayer me envié un mail ¿cómo se llama? Al director, porque yo tengo que poner una asistencia mía y una asistencia de ustedes. Y el link para poner la asistencia no me está funcionando bien.
Entonces, ayer me mandaron una respuesta que tengo que hacerlo a través de la gente que ¿cómo se llama?, que ve la parte técnica y resolverlo. Ojalá de aquí a la próxima clase. Pero como esto está partiendo y partió así como medio a tropezones, todavía no se está contando así como la asistencia en forma estricta para que ustedes se queden tranquilos. Lo que sí, acuérdense que el tema de la asistencia es importante, independiente que se mida o no se mida, porque todas estas cosas les van a servir a ustedes después cuando sean médicos, si les queda re poquito para ser médicos. Entonces, pucha, yo entiendo que están trabajando y cosas así, pero tienen que asistir a sus casos, eso es como el desde, ¿ya? Entonces, yo sé que todavía no hay como una cosa súper formal desde esta semana que respecto a la asistencia, probablemente la próxima semana sí. Muchas gracias, doctora. ¿Ya? Así que yo les informo cualquier información que tenga respecto a la organización del curso o cambios que me avisen a mí, yo se los voy a informar, ¿ok? Muchas gracias, que esté muy bien. ¿Ya? Ya, pues cuídense, que estén bien. Chao, doctora, muchas gracias. La doctora, Chao. gracias. Doctora.